Bienvenidos un día más a su canal favorito de chismes y salseos telenovelísticos. Qué gusto tenerlos de nuevo por aquí. Hoy, como ya habrán adivinado por el título, vamos a sumergirnos en el universo de una de las parejas más queridas y a la vez más enigmáticas de la televisión turca, Can Yaman y Demet Özdemir. Prepárense porque hoy desentrañaremos algunos momentos inolvidables, secretos y, por supuesto, ese amor que nos tuvo a todos al borde del asiento. Antes de que empecemos con todo este torbellino de emociones, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, si son tan adictos como yo a las series turcas y a todos los chismes que las rodean, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Prometo que siempre les traeremos lo mejor, lo más jugoso y siempre con mucho, mucho amor para ustedes. Ahora sí, arranquemos. La química entre Can Yaman y Demet Özdemir era innegable. Desde el primer instante en que compartieron pantalla en la exitosa serie Erkencikus, la chispa saltó. No solo la serie se convirtió en un fenómeno global, conquistando corazones en todo el mundo, sino que también alimentó la esperanza de que ese romance traspasara la pantalla. Y vaya que hubo momentos que nos hicieron creer que así era. Erkencikus fue mucho más que una simple serie de televisión, fue un evento cultural. La historia de Sanem, una joven soñadora y un tanto alocada que termina trabajando en una agencia de publicidad y se enamora de su jefe, Kandibit, un fotógrafo aventurero y con un espíritu libre, resonó con el público de todas las edades y nacionalidades. La trama, llena de enredos, malentendidos y momentos románticos inolvidables, se combinó a la perfección con la belleza de Estambul y la banda sonora pegadiza. Pero sin duda alguna, lo que realmente catapultó a la serie al estrellato fue la química palpable entre Can Yaman y Demet Özdemir. Recordemos esos entrenamientos intensos que compartían en el gimnasio. Can, un reconocido amante del fitness, no dudaba en ayudar a Demet a ponerse en forma para el papel. Las fotos y vídeos de esos entrenamientos eran oro puro. Risas, miradas cómplices, toques accidentalmente intencionales. Todo parecía indicar que había algo más que amistad. Esas sesiones de entrenamiento no eran simplemente parte de la preparación para la serie, eran una ventana a la conexión que existía entre ellos. Can, con su disciplina y dedicación al fitness, se convirtió en una especie de mentor para Demet, quien, aunque siempre radiante y llena de energía, se esforzaba por cumplir con las exigencias físicas del papel. Se les veía compartiendo rutinas, animándose mutuamente y celebrando los pequeños logros. Los fans, por supuesto, no perdían detalle de cada uno de estos momentos, creando montajes de vídeo y compartiendo imágenes que alimentaban aún más la ilusión de un romance real. ¿Y qué decir de las alfombras rojas? Cada aparición pública de Can y Demet era un evento en sí mismo. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Sus elegantes trajes, sus poses estudiadas, pero sobre todo, esas miradas que lo decían todo. Eran la pareja del momento, la envidia de muchos y la fantasía de todos sus fans. Las alfombras rojas eran su escenario. Cada evento se convertía en una oportunidad para deslumbrar y confirmar, aunque fuera de manera sutil, la conexión especial que los unía. Los estilistas se esforzaban por crear looks que complementaran a ambos, resaltando su belleza individual y, al mismo tiempo, creando una armonía visual que los convertía en la pareja perfecta. Las poses eran cuidadosamente estudiadas, pero a menudo eran interrumpidas por momentos espontáneos de risa o miradas cómplices que delataban la verdadera naturaleza de su relación. La prensa, por supuesto, estaba atenta a cada detalle, analizando cada gesto y publicando artículos que alimentaban la conversación y mantenían viva la esperanza del romance. Pero uno de los momentos más icónicos, el que grabó a fuego el nombre de Can y Demet en la memoria colectiva, fue sin duda alguna la entrega de premios de los Golden Butterfly Awards. Can Yaman ganó el premio al mejor actor y al subir al escenario, no dudó en agradecer a Demet, su compañera de reparto, por su talento y profesionalismo. La forma en que la miraba, la sonrisa cálida. Era evidente que sentía algo especial por ella. Y Demet, con una sonrisa tímida y un rubor en las mejillas, lo confirmaba todo. Ese discurso fue histórico. Can, visiblemente emocionado por el premio, dedicó una parte significativa de su tiempo a elogiar a Demet. No solo reconoció su talento como actriz, sino que también destacó su profesionalismo, su dedicación y su capacidad para hacer que cada escena cobrara vida. Sus palabras, pronunciadas con una sinceridad palpable, fueron recibidas con una ovación ensordecedora por parte del público presente y con lágrimas de emoción por parte de Demet.
La cámara capturó el momento en que ambos se miraron a los ojos, transmitiendo una conexión profunda y un cariño innegable. Ese momento, inmortalizado en vídeo y compartido miles de veces en redes sociales, se convirtió en un símbolo del amor que, según muchos, existía entre ellos. Pero no todo fue color de rosa. Los rumores de tensión detrás de cámaras comenzaron a surgir. Se hablaba de celos profesionales, de diferencias irreconciliables en sus personalidades, incluso de terceros en discordia. La burbuja del romance perfecto empezaba a desinflarse. La fama, como ya sabemos, tiene su lado oscuro. La presión mediática, las exigencias del trabajo y las diferencias personales pueden afectar incluso las relaciones más sólidas. En el caso de Can y Demet, los rumores de tensión comenzaron a filtrarse a través de fuentes anónimas cercanas a la producción de Erkenci-Kuş. Se decía que Can era un tanto celoso del éxito de Demet y que ésta, a su vez, se sentía abrumada por la atención constante que recibían como pareja. También se hablaba de la presencia de otras personas en sus vidas, que podrían haber contribuido a crear fricciones entre ellos. La prensa, siempre ávida de noticias jugosas, se encargó de amplificar estos rumores, creando una atmósfera de incertidumbre y especulación. Y es que la fama, queridas amigas y amigos, a veces puede ser un arma de doble filo. La presión de los fans, las expectativas de la prensa, el escrutinio constante. Todo eso puede afectar cualquier relación, incluso la más fuerte. Los medios de comunicación turcos, siempre al acecho de la última noticia, no dudaron en explotar cualquier rumor, cualquier pequeña disputa. Se especulaba con que Can era demasiado posesivo, que Demet buscaba nuevos horizontes profesionales, que ambos querían mantener su vida privada alejada del foco mediático. Lo cierto es que después del final de Erkenci-Kuş, Can y Demet tomaron caminos separados. Can se enfocó en proyectos internacionales, viajó a Italia, aprendió italiano y se convirtió en una estrella aún más grande. Demet, por su parte, continuó cosechando éxitos en Turquía, protagonizando nuevas series y consolidándose como una de las actrices más queridas del país. El final de Erkenci-Kuş marcó un punto de inflexión en sus carreras y en su relación. Can, con una ambición desbordante, decidió explorar nuevos horizontes y buscar oportunidades en el mercado internacional. Su talento y carisma no tardaron en llamar la atención de productores italianos, quienes le ofrecieron roles en series y películas. Can, decidido a triunfar, se mudó a Italia, aprendió el idioma y se sumergió por completo en la cultura italiana. Su éxito fue inmediato y se convirtió en un ícono de la televisión italiana. Demet, por su parte, optó por quedarse en Turquía y seguir construyendo su carrera en la televisión turca. Su talento y versatilidad le permitieron protagonizar una serie de exitosas producciones, consolidándose como una de las actrices más queridas y respetadas del país. Muchos fans se sintieron decepcionados. La esperanza de verlos juntos en la vida real se desvaneció. Pero como suele ocurrir en estos casos, la historia no terminó ahí. A pesar de la distancia y los rumores de enemistad, Can y Demet siempre se han mostrado respetuosos el uno con el otro. En entrevistas posteriores, ambos han reconocido el impacto que Erkenci-Kuş tuvo en sus carreras y han destacado el talento y la profesionalidad del otro. Nunca han hablado mal el uno del otro, lo que alimenta la esperanza de que, tal vez, en el futuro, sus caminos vuelvan a cruzarse. Pero la cosa no queda ahí. Recientemente han surgido nuevos rumores, nuevas teorías conspirativas que apuntan a un posible reencuentro. Algunos fans han notado que Can y Demet han empezado a seguirse mutuamente en redes sociales, un gesto que en el mundo de la farándula puede significar mucho. Las redes sociales se han convertido en una herramienta fundamental para los fans de Can y Demet. Cada publicación, cada comentario, cada me gusta es analizado minuciosamente en busca de pistas que puedan indicar un posible reencuentro. El hecho de que hayan comenzado a seguirse mutuamente en redes sociales ha sido interpretado como una señal de que las tensiones del pasado han quedado atrás y que podrían estar abiertos a una reconciliación, ya sea amorosa o profesional. Otros han interpretado ciertas declaraciones de Can en entrevistas como indirectas dirigidas a Demet. Y por supuesto, no faltan los que han encontrado coincidencias sospechosas en sus publicaciones en Instagram, como lugares similares o incluso mensajes subliminales. ¿Será que el amor entre Can y Demet nunca murió, sino que simplemente se tomó un respiro? ¿Volveremos a verlos juntos en la pantalla? Solo el tiempo lo dirá. Lo que sí es seguro es que su historia seguirá generando pasión y controversia por mucho tiempo.
Y hablando de momentos inolvidables, no podemos olvidar cuando Kan defendió a Demet de las críticas que recibió por su aspecto físico. En una ocasión, algunos usuarios de redes sociales la acusaron de haber subido de peso. Kan sin dudarlo salió en su defensa, afirmando que Demet era hermosa tal como era y que las críticas eran injustas y ofensivas. Ese gesto caballeroso y protector enamoró aún más a los fans de la pareja. Demostró que, más allá de la química en la pantalla, existía un genuino respeto y admiración entre ellos. Tampoco podemos olvidar las numerosas entrevistas en las que ambos se deshacían en elogios mutuos. Kan siempre destacaba la energía y el talento innato de Demet, mientras que Demet resaltaba la disciplina y el profesionalismo de Kan. Esas palabras, cargadas de admiración y cariño, nos hacían creer que, detrás de la pantalla, había una amistad sólida y un profundo respeto mutuo. Y es que al final, la base de cualquier relación, ya sea amorosa o profesional, es el respeto y la admiración. Y para terminar con este recorrido por los momentos inolvidables de Can Yaman y Demet Özdemir, no podemos dejar de mencionar las innumerables muestras de cariño que recibieron de sus fans en todo el mundo. Cartas, regalos, mensajes de apoyo. Los fans de la pareja eran legión. Ese amor incondicional de sus fans fue un motor fundamental para el éxito de Erkenci y para la consolidación de Can y Demet como una de las parejas más queridas de la televisión turca. En resumen, hemos explorado los momentos más icónicos y significativos de la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Desde la química innegable en Erkenci hasta los rumores de un posible reencuentro, pasando por los momentos de tensión y los gestos de cariño y admiración mutua, su historia ha sido un torbellino de emociones que ha cautivado a millones de fans en todo el mundo. Ahora, queridas amigas y amigos, quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado tanto como yo recordando estos momentos inolvidables de Can y Demet. Me encantaría saber su opinión. ¿Creen que Can y Demet volverán a estar juntos? ¿Cuál es su momento favorito de la pareja? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que le den like a este vídeo si les gustó. Compártanlo con sus amigos y familiares que también sean fans de las series turcas y, por supuesto, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Muchas gracias por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, amantes del drama turco.